Morelos Trabajando. Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Un ejercicio semanal en donde hacemos contacto y tenemos un encuentro con los protagonistas de las decisiones del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, este gobierno en redes, cercano, participativo, construyendo juntos una sociedad de derechos. Soy Carlos Félix y créanme que hoy es un privilegio poder charlar frente a las cámaras y micrófonos de Canal 3 del Instituto Morelense de Radio y Televisión, nada más y nada menos que con el abogado del Estado de Morelos, el consejero jurídico, el maestro Ignacio Burgó Ayano. Querido maestro, admirado maestro, bienvenido a Morelos Trabajando. Don Carlos, muchas gracias a usted y además por esos conceptos inmerecidos hacia mi persona. Simplemente mi afán sincero de servicio a la sociedad que nos hace el honor de escucharnos y con el deseo de que esta charla que amablemente usted me ofrece pues pueda redundar en utilidad para nuestra comunidad social y conozca un tanto la entraña jurídica que tiene el gobierno del Estado de Morelos, al que estamos incorporados con gran entusiasmo, con cariño y pues con horizontes muy claros al corto y al mediano plazo. Sin duda que así será, porque la finalidad de este programa, entre otras muchas otras, es precisamente acercar a nuestro público a los hombres y mujeres que tienen estas responsabilidades que a veces parecen un tanto cuanto lejanas del día a día, que no nos damos cuenta de la repercusión de instancias como la que usted encabeza, heredera de una gran tradición jurídica de la academia en nuestro país y allende las fronteras de nuestra patria, y que ahora en esta responsabilidad y este privilegio, como usted bien lo apunta, en la Consejería Jurídica, pues es importante que nuestro público conociera, primero que nada, ¿qué es la Consejería Jurídica? La Consejería Jurídica es una dependencia del Ejecutivo del Estado que puede significar en una comparación admisible que es el abogado del Ejecutivo del Estado y que la consejería como tal, en su estructura, en su funcionalidad, pues es equiparable a un despacho de abogados que sirve y que tiene como cliente fundamental al Ejecutivo del Estado. La Consejería Jurídica está concebida, creada y tiene su base en nuestra propia Constitución del Estado de Morelos. Y el consejero jurídico es un servidor público que designa y remueve libremente el señor gobernador y que está estructurado con los secretarios del despacho y con el ahora fiscal general como lo que se conoce como el gabinete del señor gobernador. Por ello, pues hay un vínculo permanente, constante, entre el señor gobernador y el consejero jurídico para el efecto de cumplir con esta responsabilidad que la Constitución y la ley nos asigna. Esto, don Carlos, me obliga a considerar el Estado de Derecho en el que todos pretendemos vivir. En nuestro orden jurídico nacional, entre otros muchos elementos que nos deben llenar de orgullo a todos los mexicanos, es la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que incluso debo decir que en su contenido y en sus alcances va más allá del concepto genérico de los derechos humanos que en nuestro tiempo y en México han cobrado una gran relevancia. Porque la garantía de legalidad es precisamente la expresión del Estado de Derecho y es la expresión también de la verdadera democracia a la que nuestro país y el Estado de Morelos aspiran. Me permito señalar que en este orden de ideas, la democracia no es solamente la manifestación de la voluntad popular en las urnas, en los periodos electorales, para elegir a los servidores públicos de elección popular de acuerdo
pues al sentir y al pensar de la ciudadanía, sino que para mí la mayor expresión de la democracia está precisamente en el orden jurídico y en el respeto que el poder público y todas las autoridades del país en sus distintos niveles debemos permanentemente guardar, observar y respetar. Esta es el alma de la actividad jurídica del gobierno del Estado. El respeto a la legalidad, traducido, insisto en ello, en la garantía respectiva, que establece que nadie, ningún gobernado, ningún ciudadano puede ser molestado en su persona, familia, papeles, posiciones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este es el tradicional texto de nuestra gloriosa garantía de legalidad, que traducido a la comprensión de todos nosotros, no es otra cosa sino la obligación que todo servidor público tiene, independientemente de su materia, de su jerarquía, sin excepción, de adaptar los actos y las decisiones que permanentemente surgen de él a la ley. La ley es el presupuesto indispensable de un gobierno democrático. Y esa es la inspiración de todos los días en todos nosotros que conformamos la Consejería Jurídica. La Consejería Jurídica es una dependencia de relativa reciente creación. Y no es otra cosa sino la transformación de una especie de gran dirección jurídica y que opera actualmente tanto en el gobierno federal como en la mayoría de las entidades federativas en donde en sus respectivas constituciones se ha establecido a la Consejería Jurídica. Desde luego que la responsabilidad fundamental en términos de la Constitución y de la ley recaen en el consejero jurídico, que en el caso de un servidor, pues el señor gobernador en algún momento consideró y tomó en cuenta mi presencia en el estado de Morelos, mi carácter de ciudadano que ama esta entidad federativa, que me he desempeñado de manera personal, familiar, profesional y académicamente en Morelos, específicamente en Cuernavaca, y recibí en su momento la distinción, el orgullo proveniente del señor gobernador para pedirme que colaborara con él en tan importante función. La Consejería Jurídica es en su estructura una dependencia pequeña. Pequeña me refiero al número de servidores públicos que le integramos y pequeña también en lo que a la asignación de presupuesto público se refiere. Por ende, Sin embargo, pues aún frente a estas limitaciones, todos nosotros que integramos a la Consejería Jurídica, pues hacemos permanentemente el esfuerzo de cumplir con los objetivos fundamentales de ella. Así es que la Consejería Jurídica, don Carlos, es equiparable al abogado del gobierno, entendiendo por gobierno al ejecutivo del Estado. Y todo lo que implica su actuación permanente. Todo lo que entraña la gran cantidad de decisiones que el señor gobernador, con el apoyo de todos los integrantes de su propio gabinete en las diversas áreas que integran la administración pública del Estado, se ve permanentemente obligado a tomar bajo la estricta responsabilidad de ser él el titular del Poder Ejecutivo. Le voy a pedir que al regresar de la pausa nos vaya desglosando ese quehacer cotidiano, algunos ejemplos prácticos para que la gente que nos está viendo y escuchando en todo Morelos y fuera de la entidad, porque también transmitimos vía streaming por internet a otros lugares más allá de las fronteras morelenses, toda la lógica del mundo. El gobierno del Estado es un ente vivo, dinámico, representa la democracia a la que aspiramos vivir, la legalidad en toda la extensión de la palabra, y si de antes decían nuestras familias, hay que tener un buen médico en casa, el médico familiar, hay que tener un buen contador, estar cerca del párroco,
pero sobre todo tener un buen abogado, no podía ser menos que el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, y le voy a preguntar después de la pausa si es el Poder Ejecutivo la instancia de gobierno o también la persona física del gobernador. Claro. Entre otras muchas preguntas que le haremos al consejero jurídico, esta ocasión acompañándonos en Morelos Trabajando. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Estamos de regreso en Morelos Trabajando. Hoy tenemos una charla, como bien lo decía el propio invitado de lujo de esta ocasión, el maestro Ignacio Burgó Ayano, consejero jurídico del Gobierno del Estado, para conocer mucho más de lo que hace este equipo de profesionales del derecho, que son el equipo jurídico del Poder Ejecutivo. Y antes de la pausa, maestro, le preguntaba si dentro de las atribuciones de la Consejería Jurídica y su titular, como lo es usted, está claro que sirve al Poder Ejecutivo sus dependencias, sus instancias, pero también en el caso de la persona física, la persona en quien recae unipersonal el Poder Ejecutivo, el gobernador Graco Ramírez. Es correcto. Incluso en términos del texto de la ley, el consejero jurídico es el asesor jurídico, obviamente, del gobernador. Y el desempeño cotidiano de esta asesoría se extiende incluso a la representación legal del señor gobernador. Entendiendo por representación legal esa capacidad que la ley otorga a cierta persona, a cierto individuo, para realizar actos jurídicos con la responsabilidad que cada uno de ellos implica al generar derechos y obligaciones derivados de la decisión que se asume, algo similar al otorgamiento de un poder. Cuando cualquiera de nosotros va ante un notario a otorgar un poder en favor de alguien, o bien para pleitos y cobranzas, o para actos de administración, de dominio, algo similar ocurre entre el gobernador y el consejero jurídico, ya que éste, insisto, ejerce la representación legal del gobernador de acuerdo a las instrucciones que él decide y que él expresa mediante los acuerdos correspondientes. Y cuando en las complejas decisiones que el Ejecutivo toma cotidianamente, en la mayoría de los casos, se ven inmersos los intereses de las diversas secretarías en el ramo de la administración pública, y el consejero jurídico ejerce también esa representación, no solo ante la persona titular del Ejecutivo, el gobernador, sino también en relación a las distintas secretarías y dependencias que integran la administración pública del gobierno del Estado. Se me ocurre uno, muy sencillo. El gobernador tiene como finalidad, con la sensibilidad que le caracteriza, decretar que habrá a partir de tal fecha un día específico a favor de la equidad de género en el Estado de Morelos. Él tiene la idea, el concepto, recibió asociaciones, hace un cabildeo, lo consulta, pero antes de dar el paso, tiene que recurrir al consejero jurídico. ¿Es correcto? Es correcto, así es. Por ministerio de ley, el consejero jurídico tiene la responsabilidad de revisar, de analizar, de estudiar cada caso concreto que está plasmado en un instrumento jurídico para determinar en él, en su contexto, en su clausulado, el cumplimiento de los trascendentes principios de constitucionalidad y de legalidad. Debo agregar en este sentido que el consejero jurídico no está inmerso en las decisiones políticas o en aquellas cuestiones de orden económico o social que son responsabilidad absoluta y plena del señor gobernador a través de sus respectivos secretarios. Por ello, circunscribimos nuestra actuación y el ejercicio de nuestra responsabilidad a los aspectos jurídicos, verificando en cada caso concreto que no se cometa ningún error de carácter legal. Así es. Una decisión que, por bien intencionada que sea, en el ámbito político, pueda llevar implícita alguna violación
a derechos humanos, a garantías individuales, la incorrecta aplicación de alguna disposición de la ley. Es decir, que la consejería jurídica es una especie de filtro Sí, sí, sí. en el actuar político, en las decisiones de carácter ejecutivo que se asumen por cada una de las secretarías y dependencias. Y con ello se pretende garantizar la calidad jurídica de los actos que el señor gobernador decide llevar adelante en el desarrollo de su política, de sus planes de gobierno, y que en la realidad que hoy vivimos, en la nueva visión en la que estamos todos inmersos y estamos viviendo. ¿Tiene usted entonces participación en casos como que se me ocurren? Si se va a hacer una condonación de multas y recargos de la gente que no verificó su vehículo adecuadamente o en tiempo y forma, esto implica, como usted decía, que los titulares tengan que hacer reacomodos financieros, económicos, pero a la hora de esa disposición tiene que haber un sustento jurídico para hacerlo, que estén armonizadas los reglamentos, las leyes en la materia, o una cosa tan simple que puede ser, a ver, el Instituto de la Mujer va a firmar un convenio de colaboración con el Instituto del Deporte, y hay que ver los alcances, hay que ver las bases, antecedentes, tiene que pasar por su área. Es correcto, todo ello es el material de trabajo cotidiano, la materia prima para todos nosotros, es correcto. En el ejemplo al azar que usted atinadamente toma, el gobernador, en ejercicio de sus facultades, va a celebrar un convenio, o bien en el ámbito interno del propio ejecutivo que él encabeza, un acuerdo entre secretarías o dependencias, o un acuerdo que tenga un radio mayor de ejercicio, por ejemplo, con autoridades municipales, o el vínculo permanente que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, e incluso la actuación del Poder Judicial en el Estado. Incluso Consejería Jurídica revisa aquellas decisiones de orden político en las que el Estado de Morelos se vincula o bien con otras entidades federativas o con el gobierno federal. Y todo ello es sometido a la consideración del consejero jurídico para efectos de su revisión y, en su caso, la validación del instrumento jurídico en el que esa decisión se contiene, con la rúbrica del consejero, para que de esta manera, cuando el documento se presenta a la firma del señor gobernador, él confía en que, apareciendo la rúbrica del consejero, se ha sometido al análisis y a la valoración jurídica, y el ejercicio de esta confianza lo expresa el señor gobernador con su firma. Entonces, pues debemos pensar en el valor que tiene el trabajo de la consejería jurídica en beneficio de la sociedad a la que servimos, para que sepamos que el actuar político va en todos los casos acompañado de la valoración jurídica, y que puede nuestra sociedad y sus integrantes estar confiados en que hay una buena intención, en que hay objetivos muy claros para llevar a la realidad el gobierno del Estado de Derecho que proclama con todo fundamento y con toda energía el gobernador en sus diferentes actuaciones. En esencia, esa es la labor fundamental de la Consejería Jurídica, que se traduce en muy diferentes y variados actos que llegan a su conocimiento. Después de la pausa le voy a pedir un poco más de abundamiento en temas que tienen que ver, que usted lo mencionaba, con el Poder Legislativo. A la hora de que el gobernador del Estado quiere proponer una nueva legislación, una reforma, una adición, una derogación o cambiar el marco jurídico en alguna instancia, hay que recurrir aquí. Le voy a preguntar de esto. Antes, si nos permite, hacemos un ajuste, será muy breve. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más de Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando.
Estamos transmitiendo para Canal 3 en la señal abierta y el canal 121 del sistema de cable, lo mismo que en www.morelos.gov.mx para México y el resto del mundo vía internet. Esté pendiente también de las repeticiones de este espacio porque la charla vaya que amerita escucharla, ojalá que le sea de su interés. Conocer más a profundidad lo que hace la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado que encabeza nuestro invitado de hoy, el maestro Ignacio Burgoa Llano. La relación entre poderes, el poder ejecutivo, al que usted sirve como consejero jurídico, decíamos antes de la pausa, hay un ejemplo, vamos a proponer una nueva ley en beneficio de los morelenses, o vamos a proponer que se reforme o adicione una, y está muy bien la idea en general, pero supongo que su área le dará forma, sustento, base, perspectiva, tiene que pasar por la Consejería Jurídica. Es correcto, de fondo, este planteamiento, Carlos. Sí. Y pues tiene que ver con la facultad legislativa del señor gobernador, como lo tiene el presidente de la República en el ámbito del gobierno federal, que es la facultad, en primer término, de iniciativa de reformas, adiciones a las leyes o incluso la presentación de iniciativas de nuevos cuerpos normativos. La línea directriz de todo ello, vuelvo a decirlo, hay que entenderlo y dividir con toda claridad la decisión y actitud política siempre sustentada y a través del cauce jurídico. Claro. Cuando el señor gobernador decide presentar una iniciativa de ley, estamos hablando de un nuevo cuerpo normativo. Puedo poner, por ejemplo, real, esta modificación sustancial que el Estado de Morelos está empezando a vivir y que, debo decirlo al margen, puede considerarse un ejemplo a nivel nacional, una apertura de brecha, por decirlo de alguna manera, que es la creación de la Fiscalía General, por ejemplo, que sustituye a la tradicional Procuraduría General de Justicia del Estado. La idea es de Graco. Habrá sido nutrida con infinidad de factores derivados de su propia experiencia política en el ejercicio del liderazgo que él ejerce y se traduce en la iniciativa de reformas, tanto constitucionales como legales. La idea se genera en el ámbito del señor gobernador y se plasma en un borrador que contiene la iniciativa de reformas, que es turnado a la Consejería Jurídica y ahí es en donde empieza nuestro trabajo. Se revisan cuestiones de fondo, como ya lo he dicho, en materia de respeto a la Constitución, a la ley. Se revisan cuestiones de técnica legislativa para el efecto de encontrar la armonía en el cuerpo normativo en general a través de todos los preceptos que la integran y el vínculo que la nueva disposición va a tener con otras disposiciones legales en todo el complejo marco normativo del gobierno del Estado. En la mayoría de los casos, Consejería Jurídica formula algunas observaciones que son pues una sugerencia muy respetuosa en el sentido de que deben darse adaptaciones, de que deben corregirse ciertas expresiones que no se apegan correctamente a la terminología jurídica, etcétera. Se regresa a su lugar de origen, que en nuestro ejemplo, pues es la propia Secretaría de Gobierno en el ejercicio pues, de la política del Estado. El área jurídica de la Secretaría de Gobierno revisa, analiza, valora nuestras propias observaciones y en la mayoría de los casos hace los ajustes que han sido sugeridos por nosotros, se remite el proyecto final, se coteja y se rubrica por el consejero jurídico en los términos avalando que brevemente, exactamente, avalando, tratando de generar con ello la confianza jurídica del señor gobernador al firmar. Se inicia el proceso legislativo, los vínculos
institucionales pues se dan Claro. en el mundo político, Sí, sí. entre el Ejecutivo y el El Legislativo, cabildeo, sensibilización, socializar el tema. Ujú. busca del diálogo, de la unidad de Claro, criterios, claro. hasta que se emite ya la disposición mediante el decreto legislativo. En ese momento, pues surge en favor del gobernador lo que se conoce como el derecho de veto, Sí, claro. la posibilidad que él tiene de objetar las leyes que emanan del Congreso del Estado. Es en dos vías. Él propone una nueva ley que no existía Iniciativa o reforma, pero también tiene esa potestad, avalado por su es, conocimiento jurídico. es correcto. Sí. En nuestra Constitución y en nuestra ley no se le da la denominación teórica Ujú. tradicional de veto, Veto. sino son observaciones Observaciones. que el gobernador realiza Ujú. a los actos legislativos. Sí. Y esa es otra de las responsabilidades de la Consejería Jurídica. Ujú. En ciertos casos sí enfrentamos situaciones un tanto delicadas que requieren y merecen un estudio más profundo por las implicaciones políticas o económicas que puede tener, pero a fin de cuentas en el cumplimiento sincero de nuestra finalidad se sugiere al señor gobernador el ejercicio del derecho de Pero entonces veto. no nada más es el conocimiento de la ciencia jurídica. Tienen que evaluar los factores sociales, económicos, la armonización con otras legislaciones similares, el entorno mundial, las nuevas tendencias. No es únicamente la visión cuadrada de que esto dice la ley, sino el consejero es precisamente es el que aporta elementos como para que se enriquezca y se perfeccione en la medida de lo posible cualquier instancia que usted dice a favor de iniciativas o las observaciones pertinentes que de otra forma estarían truncas. Entonces no es nada más saber de leyes o de derecho. Es correcto, ese es, podríamos decirlo, el punto fino Ujú, sí, claro. que nos obliga a visualizar no solo ese rigor técnico jurídico, Sí, que es el substrato de la consejería, sino el valorar las implicaciones de otro orden político, sí, 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 social, claro. etcétera. Le comento que en el ejercicio de mi actual responsabilidad, la parte que yo más disfruto Sí, en el día a día es cuando yo me reúno con mis directores generales sí. y realizamos reuniones de trabajo eh, que son para mí satisfactorias, Sí, sabrosas, sí, sí, por sí, decirlo de alguna claro, manera, se vale el término. porque debatimos Sí. con los jóvenes abogados que integran a la consejería en sus Ujú. direcciones generales y no estoy de acuerdo por tal o cual razón, intercambiamos La opiniones, jurisprudencia puntos de tal vista, indica tal, sí, en un sí, diálogo sí, sí. que pretende ser de altura, en un diálogo Sí. académico, hasta llegar a las conclusiones que asume la consejería. Es otro factor, maestro, perdón que lo interrumpa. Usted tiene todo el prestigio, el conocimiento, pero sería humanamente imposible que atendiera todas las solicitudes, todo el flujo de documentación. La conformación de un equipo de trabajo sólido, confiable, que combina, como usted dice, a los jóvenes con la experiencia, es imprescindible. ¿Cómo está esa estructura? ¿Cómo está dividida internamente la consejería? Pues debo decir anticipadamente, don Carlos, que yo estoy en lo particular muy satisfecho e incluso agradecido por el gran apoyo profesional e institucional de los directores generales que integran la sencilla estructura de la consejería. El, el tema trascendente que usted mencionó hace un momento en materia de legislación, Sí, pues es encomendado al director general de legislación, sí. que como su nombre lo indica, se hace cargo de la revisión de todos los proyectos de iniciativas, de nuevas leyes, de reformas, valoración de los casos concretos en materia del ejercicio de veto para el señor gobernador. Todo lo que es ese complejo marco de legislación Sí. queda a cargo en su estudio preliminar del director correspondiente, Sí, la Dirección General de Legislación. legislación. Otra dirección general es la de consultoría en asuntos administrativos, Ujú. que también, como su nombre lo indica, se hace cargo de la revisión de todos los convenios, acuerdos, de todos los actos jurídicos que generan obligaciones y derechos entre dos o más partes, Sí,
que son instrumentos jurídicos que en muchos casos tienen y presentan también una alta complejidad, que nos obliga a pensar, ya también usted con toda claridad lo dejó señalado, en la trascendencia que pueda tener para el Ejecutivo el asumir algún compromiso, tomar alguna obligación que pueda generar en el mediano plazo algún problema que puede ser incluso grave para el Ejecutivo, para su patrimonio o incluso, por qué no decirlo, para el costo político que pueda llegar a generar para el señor gobernador y para toda su administración. En este orden de ideas, pues también el consejero jurídico valida el instrumento que va a firmar el señor gobernador previo el consenso de las diversas secretarías y dependencias que en mayor o menor grado tienen injerencia en el acto jurídico. Entonces, pues estamos en ese intercambio cotidiano de opiniones, de criterios, entre todos los que integramos el llamado gabinete del señor gobernador. Debo decir que una de las mayores responsabilidades que la ley le deposita al consejero jurídico es la fijación de los criterios que deben prevalecer cuando entre dos o más secretarías que integran la administración pública llega a haber desacuerdos o diferencias de opinión. En cierto modo nos convertimos en árbitros, es correcto, en jueces, cuando vemos esa disparidad de opiniones y de criterios. Y agotado la etapa conciliatoria sin resultados, entonces la ley faculta al consejero jurídico a imponer un criterio, un lineamiento en relación al cual la existencia de algún problema debe quedar resuelto. Muy bien, voy a hacer otra pausa si me permite. Claro. Vamos a seguir abundando más acerca de un tema que, salvo su mejor opinión, pues es apasionante, ¿no? Todas las normas que rigen nuestra vida como ciudadanos, como participantes en la toma de decisiones de una mejor estadía y aspiración al Estado de Derecho, y todo esto pasa por este filtro y por esta guía y por esta base y por esta consejería jurídica. Ese es el tema del día de hoy. Enseguida volvemos con mucho más del tema en Morelos Trabajando. El maestro Ignacio Burgoa Llano, consejero jurídico del Gobierno del Estado, el Gobierno de la Nueva Visión, es nuestro invitado y continuamos la charla con él en Morelos Trabajando, en donde hacía una muy amplia exposición de las responsabilidades, de la confianza depositada en usted al momento de rubricar un documento que implicará muchas situaciones de carácter técnico, político, social, económico, y que para eso tiene un gran equipo de trabajo, diferentes direcciones que atienden diversas solicitudes y tiempos y movimientos que son, visto desde fuera, una gran carga de trabajo. Es correcto. No puede pensarse desde fuera, pues todo el gran número de asuntos de diferente contenido y desde luego con diversa trascendencia. Pero dentro de la estructura de la consejería figura la Dirección General, además de las ya mencionadas, de Asuntos Constitucionales y Amparo. Es una dirección general, pues que por razones muy obvias a mí me interesa sobremanera, porque ahora es la posibilidad de vivir el juicio de amparo y las figuras constitucionales que proliferan en nuestra realidad actual en términos del 105 constitucional, que son las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Y ahora estamos en la posibilidad, lo estoy en lo personal, de representar y defender a las autoridades responsables en los juicios de amparo que los gobernados promueven. Esto me permite analizar con la mayor claridad que me sea posible, con la colaboración de pues mis directores, la calidad jurídica que debe tener la tramitación de cualquier juicio de amparo
o acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales ante los tribunales de la Federación. No podemos evitar ni debemos hacerlo el que la ciudadanía, los gobernados, no estén conformes con muchos de los actos que realiza la administración pública. Es su derecho sagrado, podríamos decir, tradicionalmente consagrado por nuestra Constitución, y entonces atendemos la diversidad de juicios de amparo que con frecuencia se promueven. Estamos en la posibilidad de promover nosotros acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales cuando no hay una homologación de criterios entre los distintos órdenes de gobierno, y llevamos ante los tribunales de la Federación la solución a estos problemas de gran fondo constitucional, y actualmente el número de atención a estos juicios constitucionales es muy importante. Sí. Y pues debo decir que en los 20 meses de la presente administración hemos tenido algunos logros importantes. Compártanos, maestro. Pues de las administraciones anteriores se heredaron problemas y conflictos que quedaron en el aire y que no habían podido ser resueltos. Un ejemplo tomado al azar es el llamado Tianguis de Temisco. Por ejemplo. Sí. Que fue un foco de, pues de manifestación social, generó agitación, mucho costo político, y que en administraciones anteriores no había podido ser resuelto. Cuando decidimos tomar este tema y resolverlo, pues nos dimos cuenta con toda sencillez que su estructura jurídica, los antecedentes que rodean a esta situación en el Tianguis de Temisco, pues ha sido realmente sencillo de resolver. Se ha lidiado, digamos, pues con una sucesión que se arroga el carácter de dueña o propietaria del predio en donde está instalado ese Tianguis de Temisco, pero resulta que aun cuando se ganó el amparo para el efecto de invalidar el decreto de expropiación de esa superficie y devolverle a los propietarios la misma, pues resulta material y jurídicamente imposible. Es decir, que el barrer, por decirlo de alguna manera, a todos los tianguistas con la gran cantidad de derechos que han generado en torno a ello, para darle o devolverle la propiedad a quien obtuvo el amparo en su momento, se hace imposible, por lo que la propia ley de amparo establece la figura del cumplimiento sustituto, que es precisamente en una de las etapas que nos encontramos, el que se cumpla de manera sustituta esa sentencia de amparo con el pago de los daños y perjuicios que pudieran haber sido causados al quejoso. Pero lo más importante es que se están ya otorgando las escrituras definitivas en esa figura de condominio en que se integra el Tianguis de Temisco, y pues la sociedad sabe que desde hace ya un largo tiempo no ha habido manifestaciones de inconformidad ni movimientos sociales, todo lo que derivó de ese asunto. Otro famoso, pues es el helicóptero del amor, por ejemplo, que en condiciones similares se hereda una situación problemática respecto a esa aeronave. Así se mantuvo por un largo tiempo generando inseguridad jurídica. Se encuentra el gobernador un helicóptero que no puede funcionar, no solo por razones técnicas, sino por la cuestión administrativa en materia de permisos, de autorizaciones, y lo peor de todo es que se encuentra una deuda que administraciones anteriores contrajeron con la empresa que mediante un contrato de leasing, o sea, arrendamiento, llevó a la transmisión de la propiedad del helicóptero. Pero ha habido muchas trabas de esa empresa con el argumento de que el gobierno le debe cantidades de dinero muy importantes.
Nosotros hemos logrado revertir esa situación. Sí. Se ha logrado obtener de la Secretaría de Comunicaciones, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la matrícula de gobierno. Ya ese aparato no tiene la matrícula de taxi taxi aéreo. aéreo, exactamente. Y actualmente esa máquina está en revisión técnica, Sí. con la alta especialidad que requieren pues, las aeronaves, para el efecto de elaborar su bitácora, que eso es lo que la empresa nunca ha querido entregarle al gobierno. Le retiene esa información condicionada a que se le pague una cantidad que no ha acreditado haber devengado. Esto lo hemos logrado sustituir, lo hemos logrado cambiar y esperemos que muy pronto, terminados que sean los trabajos técnicos, el famoso helicóptero del amor pueda darle el servicio a la sociedad. Para lo cual fue y sobre todo en la delicada materia de seguridad. de seguridad. Pública. De otro lado, de personas que han sufrido un accidente, su utilidad práctica, ¿no? Es correcto, pues, es absurdo pensar que una herramienta tan útil como un helicóptero seguro pues no pueda usarse. Así es. Pues como esos temas, don Carlos, son el pan de Son todos los días. trascendentes, muy trascendentes. Como suele decirse. Sí. Y pues trabajamos muy de cerca, con muchas reuniones de trabajo, con intercambios de opiniones, de ideas, pues con todo lo que se considera la administración pública. Intervenimos en asuntos que no han tenido ni tendrán gran trascendencia, como la representación del gobernador ante el Consejo de la Judicatura, que en algún momento fue algún tema de publicidad negativa, que está ya plenamente resuelto. Y pues de esta manera tratamos de cumplir con eso que le expresé a usted en un principio, el ser el abogado del gobernador, el abogado del gobierno, desde una especie de despacho que trabajamos para atender y solucionar todo este tipo de asuntos. Muy bien. Vamos a la última pausa y regresaremos todavía con un poquito más de tiempo para seguir conversando de temas tan trascendentes, de un impacto social innegable, como los dos pequeños, grandes ejemplos que nos compartió el consejero jurídico, el maestro Ignacio Burgó Ayano, referente a la certidumbre de lo que estaba ocurriendo con el Tianguis de Temisco, un conflicto social que había derivado en descomposición en el entorno del municipio, subsanado. El tema de esta aeronave, cuya misión y origen era completamente distinta en lo que llegó a convertirse, con un detrimento económico, con un impacto mediático y social negativo, cuando al final de cuentas lo que debe hacer es todo lo contrario. Pequeños, grandes ejemplos, insisto, que se han subsanado a través de la Consejería Jurídica. Con este y otros temas vamos a culminar la charla. Después de la pausa, regresamos enseguida. Morelos Trabajando es el nombre de esta serie de programas transmitidos por el Instituto Morelense de Radio y Televisión en Canal 3, y hoy de verdad con un gran descubrimiento. Ojalá que usted lo piensa y lo haya recibido igual, de conocer a profundidad lo que hace la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado con la parte medular, sustancial de la ciencia jurídica como tal, pero a veces sin tener claro, y hoy ha sido muy ilustrativo, ese contacto y esa repercusión y esos casos prácticos que nos ha compartido nuestro invitado, el maestro Ignacio Burgó Ayano, junto con su equipo de trabajo, porque todavía hay otras dos instancias por ahí que también lo apoyan, ese cúmulo de asuntos que me imagino tiene que atender de manera cotidiana. Es correcto, don Carlos. Somos litigantes. Sí. Somos los litigantes del gobierno, y además de los asuntos constitucionales que mencionamos hace un momento, atendemos a un importante número de asuntos en distintas materias: civiles, mercantiles, juicios administrativos, en los que el gobierno es parte. Y nuestra responsabilidad es defenderlo, defender su patrimonio, el sacar adelante en aras de la justicia, de la legalidad ante los tribunales competentes, pues aquello que compete a los intereses del Poder Ejecutivo del Estado. Esto implica, pues, para el gobierno ahorros económicos muy importantes, Sin duda, derivados de litigios en las mencionadas materias no constitucionales que también atendemos,
por medio de la Dirección de Asuntos Litigiosos de la Consejería Jurídica. En términos generales, puedo agregar solamente a la Secretaría Técnica, que como su nombre lo indica, nos permite el dinamismo, la fluidez correcta de los asuntos vinculados no solo internamente, sino con las diversas dependencias. Y para mí, don Carlos, es muy importante mencionar una herramienta, un instrumento legal que corre a cargo de la Consejería Jurídica, cuyo presidente es su servidor, el consejero jurídico, que es la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado. Qué importante. Porque en esta comisión se aglutinan y nos reunimos todas las áreas jurídicas de las diversas secretarías y dependencias del Ejecutivo. Nuestra gente debe saber pues, que Consejería Jurídica no es el factotum que maneje todos los asuntos jurídicos, que en gran cantidad y variedad enfrente del Ejecutivo. Cada secretaría, cada dependencia, como es obvio saberlo, tiene su área jurídica. Y en esta Comisión de Estudios Jurídicos nos aglutinamos, nos reunimos, realizamos reuniones de trabajo con un intercambio permanente de ideas, y de propuestas y de sugerencias. Un ejemplo muy elocuente es que no hace mucho tiempo, un mes o mes y medio, bajo las instrucciones y el apoyo institucional del señor secretario de Gobierno, a través de esta Comisión de Estudios Jurídicos, se ha requerido a todas las direcciones jurídicas de todo el Ejecutivo del Estado un programa de actualización del marco jurídico. Dicho en términos más claros, los pusimos a trabajar para que revisen las leyes de distinto orden, reglamentos, acuerdos, circulares, etcétera, que son para todos ellos la herramienta de su trabajo cotidiano, y que de esta revisión surja la realidad aquellos cuerpos normativos que deben modernizarse, actualizarse, que deben estar al día y a la vanguardia para que en Morelos haya un orden jurídico actual. Agrego a lo anterior un contacto que Consejería Jurídica tiene con la sociedad que nos ve y nos escucha, que es precisamente la base informática para la consulta de todo el orden jurídico del Estado. Que está al alcance de todos. A través del Internet, a través de la página que corresponde en el propio portal del Gobierno del Estado, cualquier persona, abogado o no, que quiera saber cuáles son las leyes vigentes en el Estado de Morelos, con mucha minuciosidad, la serie de reformas que en el tiempo han sufrido, etcétera, puede asomarse a esa página y consultar. Qué importante que lo menciones. Es un servicio que la Consejería Jurídica, porque la ley lo ordena, le brinda, pues no solo a los abogados de gobierno, a los abogados en general, sino a la ciudadanía en general. Yo tenía una cuestión, estamos ya casi por terminar el programa, pero ahora que usted mencionaba eso de que se reúnen todas las instancias de gobierno, secretarías que tienen su dirección jurídica o coordinaciones, pero el ente rector sigue siendo la consejería, me venía a la mente el tema de la reforma educativa, armonizar la ley federal con lo que ocurre en el estado de Morelos, el Instituto de Educación Básica del Estado, las plazas, la normatividad, los derechos adquiridos por los maestros, toda vez que también el gobernador Graco Ramírez está encabezando la Comisión de Educación de la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Entonces, él también requiere estar al día, estar informado, pero también tener el aval y el consejo y la base para llevar las propuestas o para aterrizarlas en el Estado o para llegar a cualquier entidad de la República para hablar con conocimiento de causa, y eso pues supongo que tendrá que tener primero el aval del consejero, ¿no? Pues este planteamiento trascendente que usted hace, don Carlos, a mí me lleva a dejar claramente señalado mi admiración y respeto a la forma de gobernar de Graco Ramírez en la nueva visión. Entre otros aspectos destacables es precisamente el interés manifiesto cotidiano y permanentemente de llevar una armonía en el desarrollo nacional en el estado de Morelos, y una muestra clarísima es precisamente la reforma educativa. En este orden de ideas, la instrucción del señor gobernador es
buscar y encontrar una armonía entre la legislación emanada de la reforma educativa nacional con la normatividad local. Sí. Y estamos ocupados en ello. Apenas la semana pasada se convocó en la Secretaría de Educación Pública Federal en la Ciudad de México una reunión de trabajo en la que Consejería Jurídica estuvo presente para tener mayor claridad en los lineamientos de armonización Los alcances, sí. que esto debe tener. Y de lo anterior deviene nuestro vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo para que los señores diputados, que han manifestado siempre una buena fe y un afán de servicio hacia la sociedad, logremos esa armonía en materia educativa entre la Federación y el Estado de Morelos. Maestro, de verdad que ha sido una charla deliciosa, permítame la expresión, ilustrativa, didáctica, sensible, y ojalá que nuestro público así lo haya recibido. Yo quisiera emplazarlo para que en próxima fecha pudiéramos volver a tenerlo aquí en los estudios de Canal 3, abundar más sobre los temas que son parte de nuestra vida cotidiana, sepámoslo o no. El tema internacional, que también es, Morelos no es un ente aparte, hay una presencia muy importante del gobernador, pero por esta ocasión quisiera yo agradecerle muy cumplidamente su tiempo, su sapiencia, los servicios que presta y rogarle que nos comparta un mensaje para nuestro teleauditorio. Pues es un mensaje de agradecimiento muy sincero frente a la gran oportunidad que en mi vida profesional me ha otorgado la confianza del gobernador Graco Ramírez, pues porque me permite ver mi maravillosa ciencia jurídica desde otro lado, desde otro ángulo y desde otra perspectiva como servidor público que me honro en ser. El mensaje es en el sentido de redoblar la confianza en base a una sinceridad en la que yo empeño mi palabra y mi trayectoria. Sinceridad en el sentido de que es voluntad del gobernador el ajustar sus actos y sus decisiones a la ley. Y que hemos tenido casos en los que los criterios del señor gobernador han tenido que ser reacomodados con el afán de que en todos los casos sean ajustados al derecho. Morelos aspira a ser un Estado de derecho y lo está logrando con la política de Graco Ramírez. Con eso nos quedamos, muy agradecido por su presencia, emplazados para la próxima ocasión y pues estamos seguros y tranquilos de que las decisiones jurídicas están en las mejores manos en la Consejería Jurídica que usted encabeza. Muchas gracias. Mi agradecimiento hacia usted. Muchas gracias a usted. El maestro Ignacio Burgó Ayano, consejero jurídico del Gobierno del Estado, nuestro invitado de lujo en esta ocasión. Hemos trabajando. Soy Carlos Félix, gracias por su atención y hasta la próxima.